Bueno, vamos a continuar con el último capítulo respecto a lo que es el análisis de circuitos, pero en corriente alterna sería, ¿no? Sí, ahí estaríamos, ¿no? Ya, entonces habíamos visto la última clase respecto a lo que es circuitos de la parte de corriente continua, más que todo lo que tiene que ver con el análisis de mallas, de nodos, el análisis de Thevenin, Norton, superposición. Todo lo que se estudió en esa parte es aplicable para sistemas de corriente alterna, ¿sí? Sino que existe una pequeña variación. Bueno, eso lo van a estudiar el próximo curso, en donde nosotros hemos estudiado solo sistemas resistivos, pero en el futuro ustedes van a estudiar lo que se llama ya sistemas que tengan capacitores o sistemas que tengan inductores. Eso se le conoce como impedancia, ¿no? Es decir, es un concepto un poco más allá, porque estos elementos capacitivos y resistivos cambian de acuerdo a la frecuencia. Entonces, eso se va a estudiar en el siguiente curso, ¿no? En este caso vamos a ver la parte introductoria de lo que son circuitos eléctricos de corriente alterna, desde el punto de vista más que todo de análisis de la señal, qué es una amplitud, qué es una frecuencia, qué es un valor pico y qué es un valor eficaz, ¿no? Y además de eso, una solución de circuitos resistivos en corriente alterna, que básicamente es lo mismo que corriente continua, porque solo trabajaríamos con elementos resistivos, ¿no? Ahora, ¿por qué se estudian los circuitos en corriente alterna? Básicamente, si ustedes se han dado cuenta, todo lo que tiene que ver con los sistemas eléctricos en sus casas son de naturaleza alterna, son de corriente alterna, ¿no? Son corriente AC. Y eso se debe básicamente a que se puede transportar grandes cantidades de energía entre puntos distantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, Pauta, ¿no es cierto? Pauta genera una gran cantidad de energía y eso se transmite a distancias muy largas. Y nosotros somos de alguna forma alimentados energéticamente a través de líneas de alta tensión. Y eso se le hace en corriente alterna, ¿no? ¿Por qué no se hace en corriente continua? Básicamente por la pérdida de energía, debido a que el calentamiento de los elementos es igual a I cuadrado por R. Cuando calculamos la potencia, se acuerdan I cuadrado por R, y resulta ser que si el cable es muy largo, la resistencia también es alta. Y como la resistencia es muy alta, entonces la pérdida por caída por esto del efecto resistivo o el efecto Joule, se hace que la potencia existan pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, alguien desarrolló la parte de corriente alterna, ¿no? Bueno, Tesla fue el que desarrolló la parte de corriente alterna y básicamente es de pronto, un gran avance en el sentido de la transmisión de energía, ¿no? Pues todo lo que se maneje a través de grandes distancias es de nivel de corriente alterna. Igual en sus casas tienen corriente alterna, ¿no es cierto? En sus tomas corrientes, todos los enchufes que ustedes conectan a sus electrodomésticos son de corriente alterna y normalmente tienen un nivel de voltaje. Actualmente igual, si ustedes, por ejemplo, cuentan con una cocina de inducción, también van a tener fuente de energía alterna, pero a un nivel de voltaje diferente. Si de pronto alguien está cerca de una fábrica, la fábrica también tiene insumo de energía, le suministran energía alterna, pero trifásica, ¿sí? Entonces, niveles de voltaje diferentes, ¿no? Eso es porque se puede transmitir de mejor forma la energía en corriente alterna y porque tiene algunas aplicaciones. Entre ellas, las aplicaciones más interesantes, la corriente alterna que no puede la continua, es la posibilidad de variar la diferencia de potencial. Esa variación se le conoce como transformadores, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros enviamos energía desde Paute, lo hacemos a niveles de voltaje muy altos. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes se acuerdan la fórmula de la potencia, los voy a poner aquí, ¿no? Y con esto de pronto se entiende un poquito más. La potencia de forma inicial es igual al voltaje por la corriente. Hemos estudiado eso, ¿cierto? Entonces la idea es que yo voy a transmitir energía a través de la potencia, porque la energía es la potencia por el tiempo. Ahora, si aquí me dice que yo puedo aumentar o cambiar los diferentes tipos de voltajes, es decir, yo puedo elevar o disminuir voltajes a través de transformadores. ¿Qué tal si yo elevo bruscamente este voltaje? Si yo elevo bruscamente ese voltaje,
Para que la potencia se mantenga constante, la corriente debe bajar bruscamente. ¿Eso por qué me ayuda? Porque ustedes se acuerdan que les decía la potencia también es igual a I cuadrado P. Si esta corriente es muy pequeña, la potencia por pérdidas también es pequeña. Entonces, este efecto Joule realmente se ve disminuido cuando yo trabajo con voltajes muy elevados. ¿Y eso quién lo puede hacer? Obviamente los transformadores, debido a la parte de un efecto que tenemos ahí en lo que se llama la inducción electromagnética, ¿no? Eso me va a ayudar bastante, que solo se da en sistemas de corriente alterna o en variaciones u otra forma que se pueda variar los niveles de corriente, ¿no? Entonces, en campos magnéticos variables yo puedo inducir voltaje. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, el momento que se trabaja con corriente alterna, yo puedo tener estas aplicaciones. No se olviden enviar energía o transportar energía de grandes cantidades de puntos distantes. Puedo hacer variaciones de voltaje. Entonces, normalmente lo que se hace en pauta es elevar los voltajes hasta bueno, se transmite a través de la línea de transmisión. Eventualmente llegará un momento donde se distribuyen. Entonces, cuando distribuyen, tienen que bajar los voltajes de tal manera que nosotros, nuestras casas, nos lleguen voltajes ya estandarizados, ¿no? De pronto ustedes ven algún poste, ¿no es cierto?, de energía eléctrica, van a darse cuenta que suelen tener unos cables, voy a dibujar aquí. Digamos, ustedes le ven así, ¿no es cierto? Tienen aquí el poste y normalmente suelen tener tres cables. Bueno, tienen unos cables aquí abajo, ¿no? Y aquí tienen unos cables aquí arriba. Los cables de aquí arriba son de alta tensión. Entonces, en ciertos lugares, en ciertos puntos ubicados estratégicamente, suelen tener aquí unos transformadores, como un tanque de gas. Ese sistema hace que baje los niveles de voltaje de acá. Y aquí ya tenemos niveles normados que utilizamos nosotros en nuestras casas. Pero los cables que están arriba se llaman cables de alta tensión y pueden tener voltajes como 13.800 voltios, ¿no? Y los bajan a 220, 110, dependiendo de la aplicación que se tenga, ¿no? Pues normalmente se hace eso. Entonces los transformadores elevan o disminuyen voltaje. No se olviden, esto solo se puede hacer en corriente alterna, debido al efecto de inducción electromagnética, ¿no? Ahora, también es muy importante decir que esto de la energía de transmisión de energía, ¿no? A través de el sistema de corriente alterna suele ser energía más limpia, debido a que normalmente viene de un efecto, por ejemplo, de eólico, puede venir de algún efecto de lo que es de energía hidráulica, las represas eléctricas, ¿no? En donde normalmente no vamos a tener combustibles fósiles. Es decir, no tengo calderos que de alguna forma me generen energía y no estoy consumiendo o no estoy emitiendo gases, ¿no? De pronto que puedan dañar al medio ambiente, sino que más bien viene de un efecto de energía, en este caso hidráulica. ¿Sí? Ese sería desde el punto de vista de la importancia de los circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a manejar normalmente? Son señales de tipo senoidal, o si algunos llaman sinusoidal, otros llaman senoidal, otros llaman función seno, lo que sea. Entonces, esta señal que se ve aquí en rojo, normalmente nos genera las plantas hidroeléctricas. Y eso se debe básicamente a la forma como está constituido, ¿sí? Esto se genera, bueno, tienen unos sistemas de generación a base del cambio de movimiento hidráulico y de lo que es la inducción electromagnética a través de unas bobinas de inducción. Pero normalmente esos tipos de señales, como se está moviendo internamente de forma circular, eso hace que se generen voltajes de esta manera, que son senoidales y van a tener ciertas características, ¿sí? Entonces, normalmente cuando no sé si ustedes ya hicieron las prácticas de corriente alterna, si hicieron con el osciloscopio van a ver que nuestra red, no sé, nuestra alimentación de las casas, lo que sea, tiene esta forma, ¿sí? Obviamente va a tener un nivel de voltaje, va a tener una frecuencia, un periodo, va a tener valores estándares, ¿no? Entonces la idea es que en sí cualquier onda realmente se considera a una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, ¿no? Yo podría propagar de alguna forma, puedo hacer propagaciones no solo a través de cables, hago propagaciones a través de medios como el aire, o a su vez puedo hacer a través de fibra óptica, por ejemplo, y yo puedo enviar ondas, ¿no? Esas ondas pueden ser de diferente naturaleza, por eso le llamo esta propiedad de un medio, ¿no? Esta propiedad del medio o magnitud suele variar en el tiempo.
Es decir, se va a desplazar en el tiempo o va a variar cierta magnitud en el tiempo, entonces todo depende, ¿no? Tenemos ondas electromagnéticas, tenemos ondas de sonido, tenemos ondas que pueden irse a través de la luz, como en la fibra óptica, o esta vez ondas a través de cables, que es con la variación de corriente. Entonces todo depende, ¿no? Ahora, normalmente nosotros vamos a trabajar con el concepto de voltaje y corriente, y el que va a generar la onda senoidal o sinusoidal es el voltaje, puesto que es el elemento que de alguna forma nos entrega a través de la energía la empresa eléctrica, ¿no es cierto? Entonces ese es nuestro insumo principal, el nivel de voltaje que va a variar en el tiempo, ¿no? Obviamente, cuando yo ya le pongo en un circuito, es decir, digamos que yo tengo mi fuente, ¿no? Eso viene cuando decíamos que era fuente alterna, se le ponía de esta forma. Yo puedo tener aquí un resistor. El voltaje en sí me va a generar esta onda que ustedes están viendo en color azul. Cuando ya le pongo un sistema resistivo, una resistencia, un circuito resistivo, la señal se comporta de la misma manera. El circuito la señal que está en rojo, ¿no? Entonces eso quiere decir que de alguna forma, si yo tengo un circuito resistivo, tanto el voltaje como la corriente se parece mucho. Lo único que va a cambiar que es el nivel. Es decir, obviamente el voltaje que va a tener esta fuente tiene que ver con la propiedad de la ley de Ohm, ¿no es cierto? El voltaje es igual a I por R. El voltaje va a tener un cierto valor, pero si le dividimos para R, la corriente va a ser más pequeña, ¿no? Pero la forma de onda se mantiene. Esto obviamente en los circuitos resistivos. Ya vamos a ver que en los circuitos que ya tengan capacitores o inductores, existen desfases, existen otro tipo de fenómenos que, bueno, ustedes lo van a estudiar posteriormente, ¿no? Pero por ahora nos vamos a quedar con el concepto de voltaje y corriente para circuitos resistivos, ¿sí? Entonces, el voltaje y la corriente se muestran en el eje vertical y en el tiempo viene la parte horizontal, ¿no? Entonces, no se olviden, esto varía en el tiempo. Es decir, tanto el voltaje como la corriente varía en el tiempo. A diferencia de la corriente continua, ¿se acuerdan? Era un voltaje continuo. Yo qué sé, puede ser el cargador de sus celulares, puede ser una pila, una batería de vehículo. Normalmente el voltaje se mantenía constante a un cierto nivel. Es un vehículo, por ejemplo, 12 voltios, y se mantiene constante. En cambio aquí, si ustedes ven, está cambiando constantemente. Cambia valores positivos hasta un máximo y cambia valores negativos hacia un máximo negativo. Eso quiere decir que de alguna forma a veces tiene una polaridad y otras veces tiene otra polaridad. Y eso va cambiando de forma alterna, ¿sí? Esa sería la idea en esta parte de los sistemas de corriente alterna, ¿no? Ahora, normalmente los voltajes, si es que lo trabajamos desde cero, podemos decir que los voltajes inician en cero. El voltaje y la corriente dice que va incrementándose hasta un máximo positivo, regresa a cero y luego obviamente se incrementa hasta un voltaje o hacia un nivel negativo, ¿sí? Y así, eso del ir hasta desde cero, ir a un valor positivo, regresar a un negativo, ir a un máximo negativo y volver a cero, se le llama como completar un ciclo. Entonces, normalmente nosotros podemos llamar un ciclo a la parte positiva y a la parte negativa. En este caso de la corriente o la forma senoidal, ¿no? Ya de ver que en otro tipo de señales, a lo mejor solo tengo la parte positiva, a lo mejor la parte negativa es cero. Eso podría pasar, ¿no? En algún tipo de aplicación. Ahora, de esta manera yo voy a estudiar la parte de la polaridad. Entonces, como ustedes vieron aquí anteriormente, la corriente alterna va variando. Tiene valores positivos o tiene valores negativos y va cambiando en el tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que de alguna forma tienen polaridad, estas ondas tienen polaridad. Cuando se aplica una fuente de voltaje sinusoidal a un circuito resistivo, se produce una corriente sinusoidal, justo lo que habíamos visto acá, ¿no? Obviamente tiene una polaridad la fuente y tenemos un circuito resistivo. La corriente va a ser de la misma naturaleza, simplemente la amplitud va a cambiar, ¿no? Algo importante aquí que debemos considerar en las fuentes de corriente alterna es que nótese que siempre tiene una polaridad también. Es decir, de alguna forma va a tener un positivo y un negativo, pero obviamente va a irse alternando, ¿no? Esto de aquí es muy importante, también se le conoce como fase. Y es muy importante, por ejemplo, si ustedes van a hacer algún tipo de instalación de una luminaria, por ejemplo.
¿Por qué es importante? Porque si ustedes de alguna forma van a hacer un cambio de una luminaria, de un foco, siempre es muy importante considerar este punto de la fase, donde se podría decir que está la parte positiva. ¿Por qué? Porque normalmente, si ustedes, por ejemplo, topan un cable que tiene la fase, sobre ustedes va a incurrir una corriente, pero sobre ustedes podría fluir una corriente, se volverían como un conductor. Entonces, de alguna forma, desde el punto de vista práctico, normalmente las fases están conectadas a los interruptores y luego están conectadas a los focos. De tal manera que si yo, por ejemplo, apago un foco, yo puedo hacer un cambio del foco sin tener ningún problema que pueda tener algún tipo de cortocircuito o a lo mejor yo pueda ser atravesado por una corriente. Podría funcionar yo como un conductor, ¿no? Eso más bien es desde el punto de vista de normativa. Entonces, bueno, son aplicaciones que ustedes lo van a ver más adelante, ¿no? Pero esa sería la idea. Ahora, esto sería para la parte positiva. Cuando cambia la polaridad de la parte negativa, la corriente fluiría en el otro sentido. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, si la polaridad hace que yo tenga un nivel de voltaje mayor o la diferencia de potencial sea mayor en un punto, con el tiempo va variando. Entonces, en el ciclo negativo, en la polaridad negativa, en cambio, la corriente va a fluir en el otro sentido. Sí, porque obviamente se cambia la diferencia de potencial. Habíamos visto que la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Entonces, si yo le invierto ese potencial, la corriente va a ir en el otro sentido. Entonces, de tal manera que la corriente está cambiando de sentido, ¿no? Ahora, dentro de esta polaridad podemos decir lo siguiente. Si yo tengo la parte positiva, como es este caso, ¿no? Sería la dirección de la corriente en este sentido. Esto siempre y cuando estemos en el ciclo positivo, ¿sí? Esa se llama, bueno, también le llaman alteración positiva, ¿no? En el otro caso, para que fluye la corriente en el otro sentido, estaría la corriente en el otro sentido, pero para la parte de la polaridad negativa, entonces eso se va alternando. Cuando se cumple esto, se dice que ha pasado un ciclo, ¿no? ¿Sí? Entonces las alteraciones positivas y negativas combinadas forman un ciclo de una onda senoidal, ¿sí? Esto de forma general, ¿no? Porque de pronto podría ser también que tenemos una onda de esta manera. Aquí también se ve, miren, tienen la parte positiva y tienen la parte negativa, luego otra vez la positiva, luego otra vez la negativa. Las ondas pueden variar, en este caso le estudiamos la senoidal porque tiene mucha afectación sobre todo los sistemas eléctricos que nosotros trabajamos. Entonces, algún rato conectarán a un motor eléctrico, algún rato conectarán a un foco, conectarán a diferentes tipos de circuitos, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos con señales sinusoidales, pero se aplica a cualquier tipo de señal. De pronto podríamos tener, por ejemplo, una señal triangular, de pronto otro tipo de señal de esta forma, que conoce como diente de sierra. Entonces podríamos tener, por ejemplo, en este caso, miren, el periodo, pueden ver, este de aquí, los ciclos, está aquí, por ejemplo, este en cambio tiene el ciclo ya, este no tiene la parte negativa. Pues todo va a depender de la aplicación, pero normalmente vamos a estudiar ondas senoidales para lo que son aplicaciones con circuitos, ¿no? Entonces sería la forma de las señales. Ahora, estas características de estas señales vamos a ir viendo a continuación. Entonces, lo primero que se puede analizar en una onda puede ser, por ejemplo, el periodo. Habíamos visto acá en esta señal que, por ejemplo, está cambiando la parte positiva y luego viene la parte negativa. Pero nunca analicé qué tiempo se demora la parte positiva y qué tiempo se demora la parte negativa. Y esto es normalmente en este tipo de señales, señales eléctricas que estamos generando a través de la red eléctrica, la que trabajamos nosotros desde el punto de vista de lo que nos entrega la empresa eléctrica, son ondas sinusoidales simétricas. El tiempo en la parte positiva es igual en el tiempo en la parte negativa. Sí, porque podríamos tener señales que no sean simétricas, ¿no? El tiempo requerido para que una onda seno complete un ciclo le llama periodo. Ya vamos a ver eso, ¿no? Como todos los ciclos de la onda seno son iguales, el periodo siempre es fijo. Por ejemplo, en esta señal, aquí tengo una señal senoidal. Obviamente esta de aquí va a seguir generando de forma infinita, ¿no? Siempre y cuando esté conectado a una fuente o estemos midiendo de alguna manera. Entonces yo podría tener de forma, en todo el tiempo tendría esa señal, que se va a repetir cada periodo.
Y este periodo es constante porque sabemos que este tiempo de aquí es igual a este tiempo de acá. Entonces el periodo básicamente es el tiempo que se demora en generar un ciclo. Es decir, en una parte positiva y en una parte negativa. En este caso de esta señal senoidal, ¿no? Ya debe otras señales que a lo mejor no tienen la parte negativa y los periodos son diferentes. ¿Sí? Entonces ese sería un periodo que podría variar, ¿no es cierto? Va a depender de la aplicación. Si nosotros vemos, ya vamos a estudiar más adelante, que, por ejemplo, qué periodo tiene la onda de la red eléctrica que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿no? Y de pronto podemos tener frecuencias y periodos diferentes, ¿sí? No se olviden, la idea principal del periodo es el tiempo que se demora en realizar un ciclo completo, ¿no? La parte negativa y la parte positiva. Ahora, este periodo es constante. Por ejemplo, ya aquí tuvimos un ciclo, acá tenemos otra vez que se repite, otro ciclo, entonces el periodo va a ser constante, como se ve en la siguiente gráfica. Aquí, por ejemplo, tengo la onda que se repite 3 veces, entonces tengo un ciclo, otro ciclo y otro ciclo. A veces suele ser un poquito complicado encontrar lo que es el ciclo, ¿no? Porque en algunos casos no se visualiza tan fácil. También al inicio, luego ya les va a resultar un poco más sencillo, ¿no? Nos dice que el periodo se puede medir desde cruce por cero hasta el siguiente cruce por cero correspondiente. Entonces, obviamente para que se complete un ciclo, ¿no? Aquí empieza un cruce por cero y acá tengo el otro cruce por cero que completan el ciclo. Obviamente, miren, aquí tengo otro cruce por cero, pero ese no completa el ciclo. ¿Por qué no completa el ciclo? Porque hubo la parte positiva y la parte negativa. Eso sería un ciclo, ¿no? La parte positiva y la parte negativa. El periodo debe ser de tal manera que existe un cruce por cero y luego me voy hasta el siguiente cruce por cero que complete el ciclo, tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿sí? Entonces dice, un ciclo dado, el periodo también puede medirse desde cualquier pico hasta el correspondiente pico alcanzado en el siguiente ciclo. Es otra forma de medir. También podríamos medir, por ejemplo, con el pico positivo de aquí hasta el siguiente pico, obviamente, de la señal de acá, ¿no? O a través del pico de acá también, del siguiente pico de acá, ¿no? Entonces podríamos ir midiendo de varias formas. Como son repetitivos, sigue siendo igual. Entonces simplemente hay que tomar un valor, sea del cruce por cero, o sea de un pico máximo, o de un pico máximo tanto positivo como negativo, porque a lo mejor es probable medir desde aquí hasta acá. Y también me va a dar lo mismo, ¿no? Porque la señal es periódica y se va repitiendo. Entonces, los análisis que vamos a hacer desde algunos valores van a ser a través de señales periódicas. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar señales periódicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso habíamos visto que el periodo es el tiempo que se demora en completar un ciclo. Y se representa con la letra T, no se olviden, el periodo es con la letra T. Ahora, tenemos su inverso. A su inverso se le conoce como frecuencia. Esta frecuencia, la unidad de medida, de los Hz, equivale a un ciclo por segundo si es que fuera un Hz, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una señal que me dicen que es de 60 Hz, me están diciendo que son 60 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos en un segundo. ¿Y cuántos ciclos están en un segundo? ¿No? Entonces yo cuento un tiempo y veo cuántos ciclos se dan. Ahora, esos ciclos de pronto no pueden ser exactos, porque por ejemplo podría tener 1.5 Hz. Pues no necesariamente son ciclos exactos, ¿no? Porque podrían variar, si no necesariamente son números cerrados. En este caso, bueno, por ejemplo, decimos que es 3 ciclos en un segundo. Vendría a ser 3 Hz. Si son 60, bueno, aquí le pusimos 60 porque es la frecuencia con la que trabajamos de forma estándar en el país. En Ecuador se trabaja con 60 Hz. Entonces es una frecuencia ya normalizada, ¿no? Frecuencia en este caso en Ecuador es 60 Hz. No se olviden. Bueno, y de paso, algo interesante es que la frecuencia es el inverso del periodo. Si nosotros calculamos el periodo, podemos calcular la frecuencia.
Vamos a subir, que hay que recordar que el periodo es el tiempo que se demora en generar un ciclo, tanto la parte positiva como la parte negativa. ¿Sí? En la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Entonces, el número de ciclos puede variar. Pueden ser mayores, pueden ser menores. Todo va a depender de la señal. Sí, entonces, por ejemplo, en frecuencias ya muy grandes, los periodos suelen ser más pequeños y viceversa, ¿no? Porque aquí vendría a ser lo opuesto, ¿sí? Y has de ver que dependiendo de la frecuencia tienen ciertas aplicaciones. Como les decía, en Ecuador es 60 Hz. En otro país, por ejemplo, en Perú, la frecuencia son 50 Hz. Y bueno, ya son estándares que ha tomado cada país, ¿no? Y bueno, normalmente son 50 y 60 de forma estándar para el manejo de la frecuencia, ¿no? Entonces sería desde el punto de vista de la frecuencia, vamos a ver, vamos a hacer unas simulaciones y ahí van a ver qué es la frecuencia, cómo se podría medir el periodo, ¿no? Otro valor característico de las señales senoidales es el valor pico, o valor máximo, ¿no? Es decir, como les había dicho, esta señal varía en el tiempo y algún rato alcanza su máximo. Ese valor máximo medido desde cero, desde el eje, desde el punto cero, en el eje Y, este valor se llama valor pico. Y como está variando en positivo y negativo, tenemos un pico positivo y tenemos un pico negativo. Obviamente van a ser constantes, ¿no? Es decir, perdón, van a ser iguales. ¿Qué van a ser iguales? Porque estas señales, desde el punto de vista práctico, son ya estandarizadas. Tienen una sola frecuencia, tienen la misma amplitud, ¿sí? Obviamente dependiendo de la aplicación, pero en nuestro caso, nuestras señales domésticas, las que llegan a nuestras casas, donde conectamos todos los electrodomésticos, ya tiene definido la amplitud, ya tiene definido la frecuencia, obviamente va a tener definido el periodo, ¿no? Ahora, dice, se denomina como valor pico bueno, al voltaje o corriente, no existe valor pico tanto como voltaje como para corriente, y es del punto máximo, que puede ser positivo o puede ser negativo respecto a cero, justo los que le mencionaba, ¿no? Igual acá tengo el pico, el valor pico, pero negativo, que sigue siendo máximo, ¿no? Tanto el valor pico positivo como el negativo, el valor absoluto va a ser el mismo, ¿no? Los valores pico positivos, de aquí están, y negativos son iguales de magnitud. Obviamente el uno es negativo y el otro es positivo. El uno les va a ser, por ejemplo, más 10 y el otro menos 10, ¿sí? Pero los valores de magnitud sí son los mismos. Si sacaran el valor absoluto son los mismos, ¿no? Para una onda seno, una onda senoidal, el valor pico es constante. Está representado por V pico o I pico, dependiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos voltaje pico o corriente pico. Como les había dicho, el voltaje y la corriente en un circuito resistivo tienen la misma forma. Como tienen la misma forma, van a tener obviamente un voltaje pico y una corriente pico. Y un voltaje pico positivo y negativo, ¿no? No tanto en corriente como en voltaje, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Pues ya vamos a ir viendo esto, ¿no? Bueno, también tenemos, bueno, aquí tenemos otro valor que aquí me faltó, que se le conoce como el valor pico-pico. En muchos casos les pueden pedir cuál es el valor pico-pico. El valor pico-pico es el valor de la parte positiva más el valor de la parte negativa. No sé si hicieron alguna práctica de esto, les van a preguntar cuál es el valor pico de la señal, ¿no? Sea de voltaje o sea de corriente. El valor pico es igual al valor pico positivo más el valor pico negativo. Obviamente aquí le vamos a tomar en la parte, usando el signo del voltaje negativo, ¿no? Básicamente el voltaje pico, acá arriba, pico, igual a 2 veces el pico, ¿sí? Es decir, si por ejemplo aquí son 10 voltios, aquí son menos 10 voltios, el voltaje pico es 10, pero el voltaje pico vendría a ser el doble, vendría a ser 20. Porque estoy haciendo la diferencia entre el de aquí y el de aquí. O si le hago la diferencia, vendría a ser 10 menos 10. Entonces sería el voltaje pico
este caso, ¿no? 20 voltios. Eso sería los valores que también se consideran desde un punto de vista estándar, ¿no? Ahora, existe algo también interesante que esto, que lo que es el desplazamiento de la fase. Esto lo van a utilizar ustedes el siguiente semestre mucho. ¿Por qué? Porque un inductor o un capacitor hacen que esta relación entre las señales pues, se muevan. Pero vamos a ver por qué no. Imaginemos que tengo una señal senoidal que es la que está aquí en rojo, ¿no? La primerita. Entonces, si yo, por ejemplo, podría tener la misma señal, pero podría aparecer luego. Voy a ponerle con otro color. Digamos que yo tengo con otro color. Digamos la que está en verde. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí una señal roja y una señal en verde. Entonces, yo podría decir que una señal está adelantada a la otra o atrasada a la otra. Sí, entonces, por ejemplo, en este caso, si algo aparece luego, esto no se olviden que es tiempo, ¿no? Tiempo o ángulo, lo que sea. Aquí existe una variación. Esta señal que ustedes ven en verde aparece luego. Como aparece luego, se dice que la señal está atrasada. ¿Sí? Eso suele ser muy normal en muchos circuitos, más que todo lo que son circuitos que tengan resistencias y tengan inductores, ¿no? Pero vamos a analizar qué es esto de desplazamiento en fase. Normalmente lo más común es el comportamiento como la señal que está en rojo, pero eventualmente esa señal se puede atrasar o de pronto se puede atrasar su corriente o de pronto también se podría adelantar, ¿no? Es decir, no necesariamente podría aparecer luego, podría aparecer de pronto antes. Entonces, por ejemplo, este tipo de señal, esta que está acá, es la señal en adelanto, porque aparece antes, ¿no? Desde el punto de vista gráfico, pareciera que la verde está adelantada, pero no es así, sino que aparece luego. Por ejemplo, para que no se confundan, una forma fácil de verle es la siguiente. Imaginémonos que ustedes vienen a clases, ¿no? Y la clase es 4 de la tarde. Justo para mí, este eje 0, 4 de la tarde. Resulta que un compañero se unió a esto. No se olviden que esto es tiempo, ¿no? Un compañero se unió 4 y 10. El compañero que se unió 4 y 10 vino tarde, vino después. Por eso se dice que está en atrás. ¿Por qué? Porque no se olviden que este es un eje temporal. Entonces, la clase empezaba a las 4 en punto. El compañero vino a 4 y 10, está atrasado 10 minutos. Pero es posible que un compañero, en cambio, vino 3 y 50. El compañero vino antes, entonces el compañero está en adelanto. Está adelantada la clase, está viniendo antes, ¿no? Llegó adelantado a la clase. Esto es una forma para que no se confundan, porque gráficamente pareciera que lo que está en verde está adelantado. Pero como es tiempo, realmente no está adelantado, ¿no? Si fuera posición, sí estaría adelantado. Imagínense en una carrera, alguien que está físicamente caminando adelante, se ve que está adelantado. Pero no se olviden que estos son ejes de tiempo. Como son ejes de tiempo, cuando ustedes visualicen una señal que esté basada en tiempo y que aparezca luego, es una señal que esté en atraso. Una señal que visualmente aparezca antes respecto a otra señal, esté en adelanto, ¿no? Ya vamos a verle esto desde el punto de vista de programación. Y normalmente la señal que vamos a manejar vendría a ser esta de aquí, de una manera, suele ser muy común de esta forma, ¿no? Tenemos una señal, en este caso B, que tiene su valor pico o valor máximo y tiene una función normalmente seno, ¿no? Tiene una de esto que se llama frecuencia angular, está en función del tiempo y tiene una fase, justamente que es el ángulo que está ahí, el ángulo phi, ¿no? Este ángulo phi me dice si está en adelanto o si está en atraso. Cuando tiene el signo menos, se dice que está en atraso, y cuando tiene el signo más, se dice que está en adelanto. Ya lo vamos a ver gráficamente, ¿sí? Y además de esto, la idea es de dónde está este omega. En todo sistema oscilatorio, y puede ser resortes, puede ser cualquier cosa, puede ser, en este caso, la oscilación de una señal de voltaje o corriente, el omega se le conoce como frecuencia angular. Y básicamente, pues, se le puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Con 2pi sobre el periodo. O también es 2pi por f. Creo que 2pi por f le ven ustedes en algún tipo de... Nos estudiaron anteriormente, ¿no? Pero también se le puede ver como 2pi por t, por el periodo. Aquí va a variar el periodo. O le pueden variar la frecuencia. Pues el omega también es dependiente de la frecuencia, la que está en Hertz, ¿no?
Pues bueno, más adelante vamos a ver que la frecuencia está en Hertz, esta frecuencia F está en Hertz, y el omega, que es la frecuencia angular, está en radianes sobre segundo, ¿no? Porque obviamente los de arriba están en radianes, los de abajo están en tiempo. Radianes sobre segundo. Pero tiene una relación con la frecuencia normal, ¿no? Vamos a verle, vamos a hacer algunos ejercicios. Pues veámosle, ya les, ya les comparto. Vamos a hacer un ejercicio en MATLAB, a ver cómo nos queda. Más o que quede claro la parte de los valores de las señales, ¿no? Nos vamos viendo. Pues vamos a calcular los voltajes pico. Vamos a verle gráficamente, ¿no? El voltaje pico pico. Vamos a ver lo que es el periodo, vamos a ver lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces vamos aquí a graficar. Ya les comparto. Ujú. Veámosle aquí. Entonces vamos a hacer un grafiquito aquí. Y vamos a hacer una gráfica, ¿no? Bueno, gráfica, señales, ¿no? Señal, señal. Ya, bueno, entonces normalmente yo suelo eh, borrar las variables, luego hice, solo para borrar las variables, ¿no? Ahora, yo podría definir, bueno, definir de esta manera, aquí para definir parámetros de la gráfica, ¿no? Aquí, ¿qué podemos poner? Por ejemplo, yo podría decir que voy a graficar una señal y voy a definir el tiempo, ¿no? Que vaya, yo que sé, desde cero, en pasos de 0.001, pero podríamos poner cualquiera, ¿no? Hasta 4, y vamos a modificar eso, ¿no? Y podría tener, por ejemplo, el voltaje pico. Yo quiero, voy a poner 10, digamos, que sea 10. 10 unidades, puede ser 10 amperios, 10 voltios, puede ser cualquier unidad que tenga que ver con señales de este tipo, ¿no? Y la velocidad angular, aquí vamos a ponerle velocidad angular. Vamos a ponerle, yo qué sé, 1, vamos. Ya, entonces si yo quiero graficarle, simplemente lo que tengo que hacer es generarme la función. Vamos a graficarnos la función. Y de esta forma, a ver, pongámosle, le voy a poner la señal como, a ver cómo ve. B es igual al voltaje pico por la amplitud, ¿no? Por el seno de omega por T. Ahí también le vamos a poner el ángulo de fase. Vamos a poner aquí la fase. Y la fase le vamos a poner de esta forma. Le vamos a ponerle, yo qué sé, pongámosle pi cuartos. ¿También? Pi cuartos. Voy a dejar en radianes. Ahí de paso, vamos a ver de algo para que recalcar en una cosa más. En esto de la señal, ustedes se fijan aquí que dice voltaje pico, seno de omega t, menos phi. Ese t va a ir variando en el tiempo, ¿no? Si ustedes se fijan, en vez de ustedes le reemplazan el omega, sería 2pi sobre el periodo por el tiempo. El tiempo se va a ir moviendo, ¿no es cierto? Y algún rato el tiempo va a ser igual al periodo. El momento que el tiempo es igual al periodo, el seno va hasta 2pi. Y luego la señal se vuelve a repetir. Entonces yo podría decir que esta señal, el periodo, por ejemplo, siempre es 2pi. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan en una señal senoidal, saquen seno desde 0 a 2pi, y cuando vayan al un valor pasado de 2pi, la señal se vuelve a repetir. Entonces, las señales senoidales normalmente pueden ser vistas como señales que van entre 0 y 2pi. Es justamente por esto, ¿no? Porque si ustedes reemplazan el omega en esta función, les va a quedar 2pi sobre el periodo, y t va a irse moviendo. Usted va a 0, 1, hasta algún rato se iguala con el periodo y se vuelve 2pi. Cuando sobrepasa, luego puede que el t valga 2t, luego 3t, luego 4t, y la función se sigue dibujando de la misma manera. Entonces, normalmente se le puede dejar en función el periodo siempre en estas señales senoidales va de 0 a 2pi, ¿no? Si no, hagan la calculadora y dibújenla
para cualquier valor desde 0 a 2pi y luego pases un poco más allá y la señal se empieza a repetir. Entonces, para que vean esto, le voy a hacer de esta forma. Le voy a hacer que el t vaya entre 0 y 2pi para graficar en una sola señal, ¿no? Y luego le voy a cambiar, pero dejémoslo. Sería de esta manera y más la fase, ¿no? Más la fase. Vamos a hacer esto y le vamos a graficar. Le vamos a poner plot. Coma. No se olviden, esta es la fase. La fase es, para que no se olviden, es de este phi de acá, ¿no? Pongámosle con phi para que no se confunda. Voy a poner este phi aquí. No sabemos qué es la fase, ¿no? Aquí defino la fase. Aquí defino velocidad angular. Y aquí, bueno, sería la señal como tal, ¿no? Vamos a irle graficando. Bueno, ya, nos vamos a poner plot. Tendríamos el T, coma, el B. Y bueno, sería el P. Bueno, ¿dónde está Juan? A ver cómo nos queda. Me quedaría de esta manera, ¿no? Y le voy a poner algunos datos. Voy a ponerle, y vamos a dejar un poquito por ahí, pues, algunas cosas. Entonces aquí le voy a llamar el sen de omega t más la fase, ¿no? Porque le voy a comparar con el otro aquí, más la fase. Listo. Y vamos a también a poner un valor de el X y va a ser el tiempo, ¿no? Tiempo. Y el de acá, bueno, el y el label es la función de el BLT, ¿no? Como va a ir variando. Ahí, bueno, le guardamos, voy a poner aquí señal, bueno, pongámosle como valores, características. Bueno, valores, poco. Le mandamos a compilar. Déjeme aquí, aquí le cambié, no le puse fase, le puse phi. Listo. Y déjeme ver más phi. Ay, sí, no sé, no. Destino. Listo. Y vamos a irle viendo. Bueno, en este caso, pónganse, se graficó 2pi es 2 por 3.14 y me graficó esta señal. Algo interesante es lo siguiente, miren, no empieza en cero. Pues vamos a hacer que empiece el phi en cero, que no haya desfase. Si no hay desfase, va a tener una señal perfecta, ¿no? Una onda perfecta, miren, desde cero, varía en tiempo hasta el valor máximo, ¿no? En este caso, vendría a ser hasta 2pi. Noten algo interesante aquí, el tiempo yo le puse que vaya de 0 a 2pi. Por eso se graficó en un ciclo. Si ustedes le hacen más allá, por ejemplo, voy a hacer el doble, 4pi, debería hacerse 2 ciclos. ¿Sí ven? 1, 2. Y eso es como les decía, realmente, y eso que estoy variando en tiempo, porque el tiempo es el que le puse aquí. Pero, ¿por qué me pasa esto? Básicamente porque les había indicado que el omega es igual a 2 pi sobre el periodo. Ustedes le reemplazan esto en la ecuación de aquí abajo, en esta, se van a dar cuenta que el omega, en algún rato el tiempo se vuelve periodo y se elimina y me queda 2pi. Y luego se sigue repitiendo constantemente la función. Por eso es que le dejé parametrizar de esta manera, ¿no? Miren, aquí genera 2 ciclos. Si le pongo 6, me va a generar 3 ciclos. Hagámoslo así para que le veamos así 2. Aquí, si quieren un ciclo, le ponen 1. Ahí les va a generar solo un ciclo. Ahí tengo un ciclo. Si quieren 2 ciclos, le ponemos 2. O si quieren 3, le ponemos 3. Y van a aparecer 3 ciclos, ¿no? Miren, ahí está. 1, 2, 3 ciclos exactos. ¿Sí? Pues la amplitud, en este caso la amplitud son 10, ¿no? Si le cambia la amplitud, por ejemplo 20, y pasamos a 20, tendríamos este valor, ¿no? Tendríamos 20.
Y así puedo cambiar la amplitud. Si ven, la amplitud le va generando en el eje, en el VDT, ¿no? Va de 20 a -20. Si, por ejemplo, me pidieran el voltaje, si fuera un voltaje, ¿no? El voltaje pico sería 20. El voltaje pico pico sería 40 voltios. ¿Sí? Ahora, digamos que no le voy a dejar en función de omega porque a lo mejor es más difícil verle. Le voy a dejar en función de la frecuencia. Voy a hacer que, digamos, la frecuencia, ¿no? Frecuencia es igual y voy a dejarle constante. Le voy a ponerle 60 Hz. Y el omega le vamos a poner como 2 por pi por la frecuencia, ¿no? No se olviden que la frecuencia es del opuesto del periodo, entonces yo podría ponerle de esta manera. Si le hago de esta forma, no le vamos a... Miren, si ven ya cambió. Obviamente aquí el tiempo es mucho más grande, ¿no? Ya le cambié la frecuencia. Por ejemplo, para verle... Porque aquí la frecuencia es mayor, ¿no? La anterior era solo de... Era mucho más pequeña. Bueno, hagámosle, es por el tiempo de aquí, pero... Pongámosle... Tenemos un segundo. Pasa que esta frecuencia es un poquito más alta, ¿no? Ya dejémosle, estamos más valores. Ahí, bueno, ahí está, un poquito más. Listo, hagámosle en un tiempo más pequeño. Punto, en un ciclo, eso ahí. Entonces, fijarse bien, ¿qué es lo que pasó? Básicamente yo le cambié a la señal, es decir, yo le puse ahora 60 Hz. En 60 Hz vamos a verle aquí en tiempo, cuánto más o menos me da. Veamos, va a ser un poquito más pequeño. Listo, ahí. Exacto, ahí va, un poquito más pequeño. Por ejemplo, aquí, le varié un poquito, le puse la frecuencia de 60 Hz. Como le puse 60 Hz, obviamente me va a variar, ¿no? Ahora, le habíamos dicho, veámosle aquí en cero, ¿no? Aquí empieza en cero, aquí está el primero y aquí estaría el segundo. Me queda de esta manera, ¿no? Me queda 0.016.7 segundos. Si ustedes le calculan, habíamos dicho que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, como ya sé que la frecuencia vale 6, miren, me queda que el periodo vale 0.016.7. Es decir, que el periodo en una señal senoidal normalita de nuestra red eléctrica es 16.7 milisegundos. ¿Sí? Ese es el periodo de nuestra red eléctrica. Sí, por eso, bueno, le puse ese valor, ¿no? Entonces aquí se verifica. Le dice, miren, 60 Hz. Y aquí verificamos que el periodo está en 0.16. Sí, 0.0167, 16.7 milisegundos. Esto sería 1 dividido para 60, ¿no? ¿Sí ven? 16.7. Pues ya le verifiqué. En otros sistemas es 50 Hz. En el sistema americano, en Perú también, en Europa también, en algunos países es 50 Hz, ¿no? Entonces en 50 Hz sería el periodo, sería igual a 1 sobre 50. Me tiene que dar 20 milisegundos o 0.02. Vamos acá a verle el periodo. Pasamos aquí, miren ese periodo. Sí me quedaría 0.02, ahí está, ¿no? 0.02. Así como, como calculamos el periodo, ¿no? No se olviden, voy a ponerle aquí periodo. Es igual a 1 sobre la frecuencia. La forma como se calcula, ¿no? El periodo. Entonces tendríamos esta forma. Aquí le cambié un poquito porque va del 0.1. Ahora, yo podría hacer otros cambios. Bueno, si está claro esta parte, no sé si tienen alguna duda. Alguien que preguntemos. Eric Alarcón, Eric, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Inge. Si está claro esto del periodo y la frecuencia. Sí, Inge, todo claro. Ya. Por ejemplo, imagínense que ahorita yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aumentar la frecuencia de 500. Vamos a ver qué pasa. Gracias, bien, verá la señal, le voy a cambiar, ¿no?
Voy a aumentarle a 500 la frecuencia. Entonces le ven acá. Miren lo que pasó. Y ahora tengo más. Bueno, aumenté la frecuencia. Tengo más ciclos en el menos tiempo. Si ven, se generó más, ¿no? Y si hago lo opuesto, tenía 50. Ahora voy a hacer 5. Miren, ahí en cambio es solo uno. Y voy a ponerle que vaya un segundo. A ver, veamos qué pasa. Eso era un segundo. Veamos cuánto nos da. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5. Justo lo que les decía de lo que tiene que ver con la frecuencia. Yo aquí estoy viendo cuántos ciclos entran en un segundo. Miren, el tiempo va de 0 a 1. Si yo le pongo 5 en frecuencia, aparecen 5, miren, en un segundo. Miren, justo coincide, ¿no? En este caso la frecuencia de 5 en un segundo, ¿no? Si le pongo ejemplo, le vamos a poner 6, vamos a ver que cuántos entrarían en 6 como frecuencia, ¿no? Aquí diría 1, 2, 3, 4, 5, miren, 6 en un segundo, la frecuencia es de 6, ¿no? Y así, si voy aumentando, si le aumento del 60, va a entrar en ese segundo los 60. Se va a empezar a ver más abultado. Ustedes le pudieran contar ahí, tienen 60 ciclos. Porque el tiempo le puse en un segundo, ¿no? Esa es la distinción que habíamos dicho. Que la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Si le pongo 10 aquí, en este segundo deben aparecer 10. Veámosle, mire, entonces contémosle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ven, en un segundo aparecieron 10 y justo coincide con los 10 de la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Eso sería en cuanto a la frecuencia. Entonces, cada vez que yo aumento la frecuencia, lo único que va a cambiar es que aparecen más ciclos, ¿no? En ese tiempo, en el mismo tiempo, en un segundo. Pero en cambio, el periodo, en cambio, del tiempo, ¿no? Si yo pongo 10, el tiempo en hacer un ciclo debería ser 0.1. Entonces, lo vemos aquí, miren, así más o menos, ¿no? Hagámosle un poquitín más grande. Entonces, voy a tomarle solo de un ciclo, ¿no? No se olviden, el periodo es el tiempo que se demora en hacer un ciclo. Entonces, va desde 0, busco el siguiente cruce por 0, me voy hasta acá, hasta aquí. Y el periodo me da 0.1, que tiene sentido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, 1 sobre la frecuencia me da 0.1. De aquí sale, ¿no? No se olviden, ¿qué es lo que hace si aumento la frecuencia? Tengo más ciclos en un segundo, ¿no? Si disminuye la frecuencia, tengo menos ciclos en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si pongo 1, voy a tener solo un periodo, perdón, un ciclo en un segundo. Miren, esa es la señal de una frecuencia de un hertz. ¿Ven? Justo como aquí le puse un segundo, aparece solo un ciclo. Si le pongo 10, aparece 10 y así constantemente, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya cambiando en la frecuencia. Por aumento 2, se van a ver 2. Aumento 3, se van a ver 3. ¿Sí? ¿Sí ven? Eso es la frecuencia. Es el número de ciclos. No se olviden, esto es tiempo, ¿no? Bien. Como yo le puse tiempo constante de un segundo, simplemente yo cambio la frecuencia y van apareciendo más ciclos en el mismo tiempo. Si le pongo 3, aparecen 3, 4, 5, 6 y así, de forma sucesiva, ¿no? De forma sucesiva. Bueno, ahora vamos a verle algo que has visto, el desplazamiento. Pues sí está claro, la amplitud me varía. Aquí voy a ponerle 5, por ejemplo. Si le pongo 5, la señal es la misma. ¿Qué es lo que cambia? La amplitud. Antes estaba 20, ahora está 5. Si yo le cambio la frecuencia en el mismo tiempo de un segundo, aparecen más ciclos, ¿no? No se olviden, que quede claro, el periodo es el tiempo que se demora en generar un ciclo. Por ejemplo, aquí la frecuencia es de 2. Si yo le saco el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, el periodo tiene que darme 0,5. Me voy para acá y veo cuánto se demora. Pues tengo desde 0, la parte positiva, la parte negativa,
voy a hacer un ciclo y me dice que es de 0.5, ¿no? Bueno, esto 0.495, pero es 0.5 básicamente. ¿Sí ven? 0.5, ¿sí? Justo lo que habíamos calculado. Entonces, el periodo es el tiempo que se demora en generar un ciclo. La frecuencia del número de ciclos en un segundo. En este caso, la frecuencia es 2 en este segundo de tiempo. ¿Sí? Bueno, voy a ponerle para que le vean acá. Tiempo le voy a poner en segundos para que le vean, ¿no? En este caso. Ahí están. Con un segundo. En este segundo, como la frecuencia es 2, aparecen 2 ciclos. Dice que es la frecuencia de 2 Hz. ¿Qué significa 2 Hz? 2 ciclos en un segundo. Pero el periodo es 1 sobre la frecuencia, 0.5. El periodo del tiempo que se demora en generar un ciclo, en este caso, 0.5, ¿no? Eso sería en cuanto al periodo y a la frecuencia y a la amplitud. Pues vamos a hacerle ahora lo que estábamos anteriormente. Voy a hacerle para una señal lo siguiente. Quiero que vean 2pi, 2 por pi. Vamos a hacerle de esta forma. La frecuencia, veamos si me genera, no sé, quiero que me, no, vamos a hacerle, para que me quede 2, voy a hacerle solo para que se visualice lo siguiente. Voy a poner omega directamente, que omega va a ponerle como 1, ¿no? Solo quiero para que entiendan la parte de desplazamiento, voy a dejarle así. Ya, solo porque quiero que vean lo siguiente. Aquí dice solo para que se vea un ciclo, ¿no? Solo omega le puse 1. Y bueno. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una señal con fase y una señal sin fase. Entonces, este le va a poner, no le vamos a poner sin fase. Entonces, la fase es 0. Si no le pongo la fase es 0. Voy a poner un B, voy a llamarle a este B1 y el otro voy a llamarle B2. Van a tener la misma amplitud, todo lo mismo, sino que este va a tener una fase. Va a tener fin. Y cuando le grafique, bueno, obviamente le cambio, le voy a poner en color rojo al primero y en color azul al segundo. T, B2, le vamos a poner en azul. El 1, el primero es sin fase, y el segundo va a ser el seno de omega t más la parte de la fase, ¿no? Más un fin. Tiempo bt, bueno, quedaría de esta forma. Bueno, si le hago de esta manera, B2, déjenme decir, ahí debería estar. Veamos. Ya, por ejemplo, aquí no se ve dos señales, pero aquí sí me dicen. El que está con la fase es el seno de omega t, perdón, sin la fase y el seno de omega t más phi. Está, bueno, no se les ve porque la fase es 0. Si ven aquí el phi es 0. Voy a ponerle pi cuartos. Voy a ponerle pi cuartos. Sí, entonces voy a ponerle pi cuartos, le vamos a graficar. Miren, aquí está. Le voy a poner, insisto. Sí. Bueno, hagámosle algo para que se visualice. Voy a hacerle que vaya desde menos. Creo que menos 2pi para que. Bueno, vamos desde pi. ¿Cómo se gráficas? No es por gráfica, ¿no? Ya. Hagámosle desde -1, ¿no? Es para cuestión de gráfica nomás para que le vean. Ya, ahí. Fijarse viendo dónde está el 0, el punto 0, 0, ¿no? Esto le voy a, hagámosle así mejor para que lo entiendan. Ya. Ya, le vamos a ver acá. Vamos a verle acá. Entonces quiero que le vean la parte vamos a verle así. Tiene que quedar un poquito más claro. Listo, entonces aquí yo voy a dibujar la señal de acá. No me deja ver, sí. Ya, miren, aquí tengo esta señal. Si le vemos aquí, el eje de 0 está en este punto. Es decir, el dibujo aquí.
este sería el eje, como es el eje que inicia. El eje que inicia estaría aquí. Esto aquí. Ahí estaría, ¿no? Yo tengo dos señales. La que es la función en rojo es la función que no tiene desfase. Y bueno, si es que le hacía bien el gráfico, empieza en cero. Y la función que tiene desfase. ¿Sí? Ahora, la pregunta, bueno, es una pregunta, a ver quién me puede ayudar. A ver, Cristian Ayala, Cristian, ¿me escuchas? Sí, que sí lo escucho. Ya, mira, la pregunta sería la siguiente. La señal que esté en azul respecto a la roja, ¿está adelantada o está atrasada? ¿Adelantada? Está adelantada porque aparece antes, ¿no es cierto? Si le debía mencionar la anterior, es correcto, el compañero me dice que está adelantada. Y sí, no se olviden que esto es tiempo. Como esto es tiempo, algo que aparece antes está adelantado. Algo que parece posterior está atrasado. ¿Sí? Entonces, si yo considero a la que esté en rojo como mi referencia, la señal que esté en azul aparece antes. Como aparece antes, la señal en azul está adelantada. Sí, voy a poner como otro azul. La señal en azul está adelantada respecto a la roja, ¿no? Adelantada. Nótese, ahora vamos a ir acá y van a ver algo interesante. Cuando esté en adelanto, ¿qué signo toma? Positivo, mire. Le puse pi cuartos. ¿Qué pasaría si yo le pongo aquí en vez de más, le voy a poner menos? Y hacemos lo mismo. Vemos cómo nos genera. Igual le voy a copiar, copia figura, nos vamos a ir acá. Y vamos a ver qué pasa ahora. Le vamos a pegar aquí. Pegar. Pues igual voy a hacer lo mismo, ¿no? Le voy a pegar aquí. Le vamos a poner en los ejes. Y este es igual, ¿no? El justo, el cero es aquí, ¿no? Aquí. El eje cero aquí. Con el cero acá. Note que ahora le puse el signo menos. Está seno de omega t menos phi. Me voy acá, ¿no? Entonces preguntemos a ver si alguien me ayuda. María Polo, ¿me escuchas? Sí, qué buenas tardes. Ya, mira, la pregunta es, la señal en azul respecto a la roja, ¿está en atraso o está en adelanto? En atraso. Está en atraso, ¿no? Porque aparece luego. No se olviden, este es del eje de tiempo. Entonces, la señal en azul en este caso está en atraso. ¿Por qué? Porque aparece luego. ¿Sí? No se olviden, esto pues, está apareciendo luego en el tiempo, no se olviden que es tiempo. Si fuera posición, obviamente el azul está adelantada, pero esto es tiempo, aparece luego. Sí, entonces eso es adelanto o atraso. Cuando esté en atraso, gráficamente cuando la señal aparece luego y matemáticamente con el signo menos. ¿Sí? Entonces esa es la idea del desfase, que puede ser que algo esté en atraso o puede ser que algo esté en adelanto. ¿Sí? ¿Por qué estudiamos esto? Básicamente porque cuando ustedes ya vayan al siguiente curso, van a ver que cuando nosotros estamos trabajando con sistemas resistivos, cuando trabajamos con sistemas resistivos, tanto la corriente como el voltaje no están ni adelantados ni atrasados del uno respecto al otro. Pero cuando ponen, por ejemplo, un inductor, la corriente se atrasa respecto al voltaje. Cuando ponen un capacitor, la corriente se adelanta respecto al voltaje. Y luego ya van a ir a circuitos trifásicos y ahí se va a complicar. Pero esto tiene que estar bastante claro. ¿Sí? Ya vamos a ver luego, bueno, ustedes en el siguiente curso ya van a ver que la forma matemática de la representación de esta manera que habíamos visto anteriormente, de B, seno de omega t, es una forma muy complicada de trabajar. Posteriormente van a estudiar algo que se llama fasores, que en vez de trabajar desde el punto de la forma senoidal, van a trabajar desde un punto de un módulo y un ángulo. Se van a tratar de pasar lo mismo, la misma representación senoidal a una forma polar que va a tener un módulo
y que va a tener un ángulo, ¿no? Sí, bueno, esa sería la idea. No sé si está clara la idea esto del atraso y el adelanto. Sí, como ven, luego les va a servir mucho cuando trabajen con capacitores de inductores, del concepto del atraso y el adelanto, quién atrasa a quién. Lo que sí quiero que quede claro es que cuando ustedes tengan alguien que es referencia, en este caso este voltaje, si es que algo aparece luego en el tiempo, está en atraso y se le pone el signo menos de aquí, ¿no? Y cuando algo esté en adelanto, en este caso, voy a poner el más de acá, cuando algo esté en adelanto, llamémoslo así. Cuando algo está en adelanto aparece antes y tiene el signo positivo. Gráficamente aparece antes, matemáticamente tiene el signo positivo. Y le pueden poner, digamos, pongamos otro valor. En vez de pi cuartos, pongámosle pi. Y va a aparecer justo en el cruce por cero de la siguiente señal. Miren, justo porque es pi, si no va hacia 2pi, ¿no? Justo la señal en rojo sería la referencia y la otra en cambio aparece en pi y ahí se genera, ¿no? Y si le pusieran 2pi, se va a ver una montada sobre la otra, porque ahora va a ser todo el... Si ven, ahora ya se pone justo la una sobre la otra. Básicamente, ¿por qué? Porque está montada la una sobre la otra. Entonces, si yo le desplazo a la señal los 2pi, que es del periodo, desde el punto de vista de una señal que va de 0 a 2pi, se puede ver claramente que el desfase no existe, porque le estoy moviendo 2pi. Lo mismo va a pasar con todos los múltiplos, ¿no? Que le van haciendo 4pi, etcétera, ¿no? Obviamente, los múltiplos de 2pi, ¿no? Y si ven, y así de forma hacia encima. Pero si ponen valores entre estos, en pi cuartos, pi tercios, y pongámosle pi sextos, no sé. Y se va a ver que la variación puede ser menor en este caso, ¿no? Sí, pero no se olviden, el signo positivo en adelanto, signo negativo en atraso. Ya le ven gráficamente, que aquí aparece luego la señal en azul que tiene el desfase, ¿no? Entonces suele ser muy importante para lo que son análisis ya posteriores con circuitos resistivos y capacitivos. Bueno, vamos a seguir con la parte de la materia. Entonces ya podemos sacar lo que es adelante y atrás. Eso está en el deber, ¿no? Fíjense bien, en el deber les mandé y les puse señales diciendo quién está en atraso, quién está en adelanto, cuánto es la amplitud, cuánto es la frecuencia, cuánto es el periodo. Entonces, que a mí me dan el omega, que ya puedo calcular. ¿Por qué? Porque sé que el 2pi es reemplazo y ya puedo calcular la frecuencia. No se olviden que esto es igual, bueno, aquí le voy a poner a 2pi por f también, ¿no? Creo que no le puse, pero también podría ser igual a 2pi por f. Para que puedan calcular todo. Entonces, porque la frecuencia es el inverso del periodo. También podrían calcularle de esta forma, ¿no? 2pi por f. Entonces, si me piden calcular la frecuencia, le calculan f. Si les piden calcular la frecuencia angular, también le calculan f, ¿no? Y les voy a compartir para irle viendo. Denme un segundito, ya les cambié aquí. Y lo vamos viendo, ¿no? Listo. ¿Dónde está acá? Nos veamos. Aquí. Entonces, había dicho esto de acá, ¿no? Aquí les aumenté esta parte de aquí. Entonces, si me dan el omega, creo que en el deber está así. Está un voltaje, está un seno, está omega t y un ángulo. Entonces, les pregunta cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia. Si les piden frecuencia, tendrían que despejar ya aquí, ¿no? La señal normalmente les van a dar la forma que ustedes están viendo ahí. Entonces, normalmente les dan este tipo de escritas de esta forma la señal. Siempre el valor que está al lado de t es omega. Siempre es omega. Ustedes ya saben que omega puede ser igual a esto de acá, a 2pi sobre el periodo o a 2pi por f. Si me piden la frecuencia, debo sacar el f. Si me piden frecuencia angular, es del omega. O si es que me dan el omega, bastaría despejar de ahí, ¿no? Y la frecuencia le podrían calcular directamente, ¿sí? Omega sobre 2pi, ¿no? Omega sobre 2pi. O si le dan el periodo, también sería 2pi sobre omega. Simplemente le invierten, ¿no? Eso sería para calcular los valores. Entonces ya podemos calcular la amplitud, que es el BP de aquí. Podemos calcular el desfase. Es que me dan un ángulo de desfase, si no el desfase es 0.
Si me dicen negativo, estén atrás, o si me dicen positivo, estén adelanto. Si es que me piden frecuencia, le voy directamente. O me pueden pedir, me dan la frecuencia y me dicen reconstruya la función. Entonces tendría que calcular omega, ¿sí? Pero ya podría calcular todos los valores, ¿no? Ahora, otros valores que suelen ser interesantes de cálculo es lo que es el valor eficaz. Este valor eficaz sí resulta ser muy interesante porque es una forma de tratar de calcular un voltaje medio de una señal alterna, que realmente no tiene mucho, de alguna forma es una manera de pronto práctica para poder calcular ciertas disipaciones de energía. Me sirve para eso, es tratar de ver cómo es el equivalente de la disipación de la energía de un circuito cuando yo le pongo corriente alterna. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, para calcular la potencia, por ejemplo, es I cuadrado por R. Pero en corriente continua, la corriente I era un valor fijo. I pudo haber sido un amperio. ¿Por qué? Porque la señal era continua y valía un amperio en el tiempo y no cambiaba. Pero en cambio aquí está variando. Entonces, ¿qué valor le pongo de corriente? ¿O qué valor le pongo de voltaje? Si está variando con el tiempo. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a tratar de normalizar eso. Un valor que se calcula es el valor eficaz, que es una manera de encontrar un valor de pronto medio de algo, ¿no? Pues esto se le llama valor eficaz o valor RMS y proviene de las siglas de root mean square, ¿no? Que significa raíz cuadrada de la media de los cuadrados. Sí, esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo se calcula, ¿no? El valor RMS, conocido también como valor eficaz de un voltaje o una corriente, ¿no? Senoidal es en realidad una medida del efecto de calentamiento de una señal seno o una señal senoidal. ¿Por qué bueno, les recalco esto, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Porque antes, para calcular nosotros la potencia, era I cuadrado R. Y el I en un circuito continuo es continuo, es decir, vale el valor, un valor fijo. Pero en las señales que van cambiando con el tiempo, ¿qué valor le pongo? Porque está cambiando con el tiempo. Va desde 0 hasta un valor máximo positivo, 0, valor máximo negativo, y va cambiando en el tiempo. Entonces realmente yo no puedo ponerle ningún valor. Entonces necesito buscar de alguna forma un valor medio que se le conoce como RMS o valor eficaz, que es el que de alguna forma está relacionado con el efecto de calentamiento de una onda senoidal. ¿Cómo se calcula? Con la fórmula que tenemos ahí. Y esto se calcula para señales alternas, es decir, no podemos calcular para otro tipo de señales. Solo se calcula para señales alternas. ¿Cómo se calcula? Esto de RMS no es solo de voltaje, le puse valor RMS. Puede ser corriente RMS o voltaje RMS. Es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de 0 a t de la función al cuadrado por dt. Ahora, no necesariamente puede ir desde 0, puede ir desde un valor t más un periodo, pero siempre se evalúa dentro del periodo, ¿no? Por eso este valor es eficaz para una señal periódica. Aquí le voy a recalcar. Esto se calcula para señales periódicas, porque a una señal que no es periódica no le pueden sacar el periodo. ¿Cómo le sacan una señal que no tiene periodo? No le podían sacar el periodo, ¿no? Pues el valor eficaz se va a calcular con esta fórmula que vemos ahí, ¿no? Vamos a ir a calcular. Ahora, normalmente, y esto ya puede ser algo interesante, es que los voltímetros que nosotros tenemos, si de pronto ustedes son técnicos y tienen un voltímetro en su casa, el voltímetro lo único que les va a medir es el valor RMS. Sí, el único que les mide sus voltímetros es el valor RMS. ¿Quién les va a medir el valor de la señal real, es decir, la señal que está variando con el tiempo? Es un osciloscopio. Los osciloscopios miden los voltajes que están variando en el tiempo. Pero los voltímetros les dan un valor fijo. Ustedes cogen, ¿qué voltaje tiene? 110. Pero ese voltaje 110 de nuestras casas es el voltaje BRMS, es el voltaje eficaz. ¿Por qué? Porque realmente, como les digo, la señal varía con el tiempo. ¿Qué voltaje toman? No toman el máximo, no toman el mínimo, toman un voltaje que se llama RMS, que eso lo calcula el voltímetro.
Si ustedes quieren ver la onda real, tendrían que utilizar un osciloscopio, ¿sí? Entonces, todo lo que tome sus voltímetros o sus amperímetros son voltajes o corrientes de RMS. Aquí dice, el voltaje de el valor RMS de un voltaje sinusoidal es igual al voltaje de corriente continua que produce la misma cantidad de calor en una resistencia que un voltaje senoidal. Pues justamente lo que les decía, el efecto de calentamiento o el efecto térmico que puede producir en continuo, se le trató de llevar a la alterna. Entonces esa es la idea, ¿no? Que el valor MS es igual al voltaje de SMC que producen la misma cantidad de calor. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo una fuente alterna, tengo una fuente senoidal, le pongo una resistencia, esa resistencia se calienta y me genera un calor que es irradiado. Pues yo veo lo mismo en una fuente DC, va a haber una corriente, va a irradiar un calor y la idea es que sea la misma cantidad de calor para ambos. Entonces el valor RMS de alguna forma, como decía, es como un valor, tratar de sacar un valor en continuo. Sí, esa sería la idea, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios respecto al cálculo de esto, ¿no? Esto igual está en el deber y vamos a ver cómo se calcula. No solo es la aplicación de una fórmula. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Denme un cinquito y ya les comparto. A ver, déjenme ver acá. Vamos a determinar algunos valores. Y les va a ayudar para hacer el deber también, ¿no? Entonces me piden calcular. A ver, les comparto. Listo, los voy a calcular, ¿no? Me piden como primer ejemplo, ¿no? Dije, calcular el valor RMS de las siguientes señales, ¿no? Ahora, podemos poner cualquier señal. El valor RMS se calcula de cualquier tipo de señal, ¿no? Normalmente, bueno, calculamos senoidales porque es lo que existe en los sistemas, ¿no? Como tal, pero podemos calcular de muchas formas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el primer ejemplo sería la función seno. Vamos a verle acá. Ecuación. Vamos a dar una señal, ¿no? Esta señal es la típica función de voltaje o corriente. Vamos a ver un voltaje en el tiempo. No se olviden, esta función del tiempo, ¿no? B de t es igual. Y vamos a poner un voltaje pico o un valor pico, puede ser voltaje o corriente. Vamos a trabajar con voltaje, ¿no? Voltaje pico de una señal seno que tiene una frecuencia angular multiplicado por t. No le vamos a poner desfase. Hace falta realmente poner desfase. Y vamos a ver qué nos calcula, ¿no? Vamos a decir, no se olviden la señal. Tiene un voltaje pico, tiene una frecuencia y vamos a calcular. No se olviden, la señal va a tener la siguiente manera, la siguiente forma. Yo tengo esta señal. La forma, la señal senoidal. Nótese que para calcular, yo puedo calcular en un solo ciclo, ¿no? Entonces no hace falta hacer para todos los ciclos. Sí, porque esto se calcula, el BRMS se calcula para señales que son periódicas, ¿no? Y va a tener un voltaje pico positivo y obviamente el mismo voltaje negativo, ¿no? Que debe ser simétrico. Y esto, de esta forma. Ahora, de hecho, esta señal, vamos a ver que el periodo depende de la frecuencia, pero resulta algo interesante aquí. Ustedes saben que para una onda senoidal ya habíamos visto el periodo para que se repita cuánto valía, vale 2pi. Y el periodo en las ondas senoidales vale 2pi. Siempre vale 2pi, independientemente de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la onda se va a repetir cada 2pi. Y esto se debe a que es seno de omega por t. Y omega por t es 2pi sobre el periodo por t. Ustedes se fijan algún rato, el t es igual al periodo. Y en ese momento, el omega por t se vuelve 2pi. Y a partir de ese valor, cuando le aumenten, se vuelve a repetir la señal.
Entonces el periodo siempre es 2pi en una senoidal, independientemente de la frecuencia. Porque aquí, fíjense, en el periodo es cualquiera. Puede ser 10 segundos. Algún rato el t de aquí, el t de tiempo, se vuelve 10 segundos. Algún momento este se vuelve 10 segundos. El periodo puede ser 1 minuto. Algún momento el t se vuelve 1 minuto. Es decir, es independiente de la frecuencia. Y por eso es que ya van a ver que el valor RMS que sale siempre es del mismo, para cualquier onda senoidal, independientemente de la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a calcular. Habíamos dicho en el ejercicio que el voltaje, cuando voy a escribirle de nuevo, ya acá para no perderlo. Sería la función, se calcula de esta manera. Entonces me voy a acordarnos, ¿no? Entonces el voltaje VRMS o el valor VRMS, no solo de voltaje, puede ser de corriente, de cualquier señal, ¿no? RMS dice que es igual, dice esto es igual a la raíz, vamos por aquí, ¿dónde está acá? A la raíz de 1 sobre el periodo, no se olviden, sirve para señales periódicas, la integral desde 0 al periodo de, en este caso, el voltaje pico, el valor pico, seno de omega t, ¿no? Omega t. Sería esta forma. Yo debería calcular. Entonces, el periodo vale 2pi. Ya conozco que el periodo vale 2pi. Además de eso, sé que el omega es igual a 2pi sobre t. 2pi sobre el periodo. Sí, 2pi sobre el periodo, ¿no? Tendría 2pi sobre el periodo. Ya. Entonces vamos calculándole de esta manera. Entonces, ¿cómo le hacemos? Puede ser de varias formas, ¿no? De pronto a veces he visto muchas veces que le suelen hacer así para estar evitando esa raíz, le pueden hacer de esta forma. He visto que hacen bastante así. Dicen B RMS al cuadrado para luego sacar la raíz al final, no estar con la raíz llevando a otro lado. Entonces hacemos 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. Bueno, aquí ya podríamos. Perdón, aquí me faltó esto del cuadrado, ¿no? Aquí me falta. Es toda la función al cuadrado. Toda esta función cuadrado y de t de paso. Entonces me quedaría de esta manera. Es todo, ¿no? Voy a ponerle para que luego no se confundan, es todo al cuadrado. Y toda la señal al cuadrado. Entonces aquí me quedaría BP al cuadrado. Entonces me queda de esta forma. BP al cuadrado. Y el seno también me quedaría al cuadrado. De esta forma. Seno de omega t al cuadrado. De t. Y bueno, los límites serían de 0 al periodo, de 0 a t, de 0 a t, ¿no? El omega también ya le podrían cambiar. Aquí en vez de omega le pueden poner 2pi sobre t. Hecho omega, ¿no? 2pi sobre t. ¿Sí? Entonces ya podemos irle sacando. Por ejemplo, aquí me quedaría. BP puede salir de la integral, ¿no? BP, vamos de acá. Ponemos aquí. Y obviamente me va a quedar la función en la integral, ¿no? Bueno, ahí y simplemente sacamos la integral. Y esta cosa se vuelve P, ¿no? Me quedaría de esta manera. Bueno, dejémosle así. Dejémosle con omega para que no se haga muy. Pues le reemplazamos al final, que no se haga muy grande. Los tenemos de esta forma, ¿no?
Ahora, aquí necesito utilizar una identidad trigonométrica. Entonces, el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno del ángulo doble, ¿no? Menos coseno de 2 omega t. Omega t. Seno del ángulo doble, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadrado no le puedo sacar directamente la integral, entonces simplemente hago esta conversión. Entonces el BRM, si se hace lo mismo, me quedaría de esta manera. Entonces aquí le puedo reemplazar. Bueno, aquí me falta por el dt. Listo. Entonces aquí reemplazo esto. Dt. Tendría de esta forma, ¿no? Como ven, ya ahí le bajé de grado, entonces se podría calcular directamente, ¿no? B sobre 2t. Sí, me quedaría. Perdón, aquí falta, aquí me parece que es. Sí, aquí me falta, no es un medio aquí. Me ven verificando la identidad trigonométrica, me parece que aquí es un medio. Deben viendo por favor la identidad trigonométrica del seno cuadrado. Me parece que es así. De tal manera que el un medio se sale para acá. Me están verificando por favor, ¿ya? Pero me parece que es. Que el un medio es un medio, ¿no? Entonces el un medio ya le pongo afuera. Debería de esta manera. Entonces aquí ya le puedo separar. Y bueno, pongo esto de aquí. Y ya puedo sacar las integrales de manera separada. Le voy a hacer todo, ¿no? Para que. Sería esta forma, 2t menos. Y tendría menos la misma integral. Listo, no aquí menos, menos, menos. No se viene verificando si esta identidad está bien. Venga, amarillito. Deben viendo ya. Bueno, tendría hasta ahí. Entonces tengo de 0 a t menos el coseno de 2 omega t de t. Sí, no está de 0 a t. Sí, no hay problema. Entonces nos copiamos lo mismo, ya podemos irle desarrollando. Aquí vendría a ser por t, ¿no? Simplemente la integral vendría a ser t, evaluado entre 0 y t. Ya le puedo hacer directamente, aquí yo sé que este. ¿Sí? Sí, porque este evaluado entre 0 y t sería t menos 0. Me queda t, ¿no? Aquí sí hay que seguir un poquito más. Aquí debería hacerle coseno, es 2, perdón, sería seno, sería el seno, ¿no? Seno de 2 omega t sobre, esto sería sobre 2 omega, ¿no? Sobre 2 omega. X con B sobre 2 omega y evaluado entre 0 y t, ¿no? Evaluémosle en 0 sería. Ya, bueno, aquí voy a ponerle evaluado. Y aquí llamémosle si hay uno para. A ver, estructurita aquí. Aquí no hay. Bueno, aquí tendría que evaluar entre 0 y t, ¿no? No soy nada verificado, está bien esa identidad, ¿no? Aquí esta tengo que evaluar entre 0 y t, pues le podemos hacer directamente. Sería este de aquí, le voy a poner en otro porcentaje adentro. Entonces evaluado en 0, pero evaluado en t sería primero, ¿no? X con b menos el mismo evaluado en 0. Entonces aquí evaluado en t, este se va, este se va. Les queda t. X les queda 0, ¿no? Y elige directamente. Entonces esta primera parte se eliminaría. ¿Sí? Entonces vamos reduciéndole ahí. Entonces este de aquí se va, ¿no? Seno de 0 se vuelve 0.
Ya les queda directamente eso, ¿no? Y el otro ya le podemos ir reemplazando. Entonces le copiamos abajo, este elemento se va. Y por qué no, por ahí de mucho. Y obviamente este seno también le sacaremos de aquí para ir disminuyendo. Voy a sacarle de aquí, ya. Ahora vamos a reemplazar el omega. Estaba acá arriba, 2pi sobre t. El omega vale 2pi sobre t. Por aquí me quedaría el t, con el t nos vemos. Y les quedaría 2 por 2, 4, ¿no? 4pi, este 2 se va. Me quedaría 4pi, nos vemos. Me quedaría seno de 4pi, ¿no? Seno de 4pi es igual a... Es 0, ¿no es cierto? Pi, 2pi. Sí, me verifican. Seno de 4pi también es 0, ¿no? Entonces este se hace 0. Y ya me quedaría el último que estaría acá, ¿no? Y acá. De aquí multiplicado por t. El t con el t también se va. Nos vemos. Y ya bastaría con sacar la raíz, ¿no? Entonces el BRMS, BRMS es igual a la raíz de BP, les va a quedar el BP. Entonces le ponemos acá. Les queda BP sobre la raíz de 2. Y 2BP sobre la raíz de 2. De ahí sale esa fórmula, ¿no? Si ven que es independiente de la frecuencia. Es decir, el voltaje BRMS del voltaje que me digan el voltaje pico, es decir, en una señal, por darles un ejemplo, si te voy a poner un B, vamos a hacerle así. Que un rato alguien me dijera, a ver, vamos a calcular algunas cositas, sería lo siguiente. Digamos que tengo un voltaje B en función del tiempo. Una corriente, por decirlo así. Una corriente, y esta corriente es, yo qué sé, 10 amperios, seno de, vamos a poner aquí un valor, pongámosle 5t más pi cuartos, pongamos. Más pi, pongamos. Pero que se vea bonito. 5t, poner así más pi cuartos. Para poder sacar todo, ¿no? Pi cuartos. No sé qué el voltaje BRMS se puede sacar directamente. Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran sacar en la corriente IRMS, ¿no? No se olvide, puede sacar IRMS, BRMS, simplemente hay que cambiar. Aquí, por ejemplo, si me piden sacar IRMS, ¿qué debo saber yo? Que el 10 que está aquí es el voltaje pico o la amplitud. Pues yo sé que aquí me va a quedar los 10 sobre raíz de 2. Ese es el IRMS, miren, directamente. Y alguien me dice, a ver, calculemos la frecuencia. Yo sé que el omega va a ser igual a 5. Y de paso sé que es igual a 2pi sobre t o 2pi por f. Bueno, háganle con 2pi por f porque tiene una frecuencia. 2pi por f. Y aquí si le determinan la f, sería igual a ¿cuánto? A 5 sobre 2pi, ¿no es cierto? Esto obviamente en hertz. En cambio, el omega, las unidades son radianes sobre segundo. Pues miren, si alguien me pide calcular el desfase, el IRMS, calculemos cuánto sale 10 sobre raíz de 2 por Juan. El otro me queda 5 sobre 2pi. La frecuencia está en hertz. Me pueden pedir el desfase. Pues yo sé que el desfase, voy a poner con este, es igual a pi cuartos. Y como sé que es positivo, puede ser el desfase es pi cuartos en adelante. Porque aparece antes, ¿no? Si fuera menos, aparece después. ¿Cuánto salió? Por favor, 10 para raíz de 2. Alguien que me dé calculando. Y repito, denme calculando, por favor.
7,07. Ya, será 7.07, perdón, 7.07 amperios, ¿no? Si ven ya el IRMS vale eso. Obviamente saqué, lo interesante es que estoy sacando un valor IRMS de una señal periódica senoidal. No se olviden, esto solo sirve, esto para raíz de 2 solo sirve para señales de esta forma, senoidal, ¿no? Ya tienen el IRMS. Algo interesante aquí que se pueden ya preguntar es en nuestros hogares. A ver, esta pregunta voy a hacer, ¿cierto? Nuestros hogares, o sea, con la red eléctrica nuestra, ¿cuál es el voltaje pico? A ver, alguien que me dé calculando, ¿cómo se calcularía el voltaje pico en nuestros hogares? Alguien que le haya calculado, alguien que sepa cómo es, con todo lo que es indicado, ¿cómo calcularía? Y solo entrarían esta fórmula, realmente. Esta es la fórmula que relaciona el voltaje pico, el VRMS y el raíz de 2. Entonces, por ejemplo, para hacer una pregunta, me preguntan, Martín Fernando Jaramillo, ¿me escuchas? Sí, que sí le escucho. Ya, ¿cuál es el voltaje en tu sistema, el sistema doméstico de la casa, de los tomacorrientes normales? ¿Cuál es el voltaje? ¿De qué valor? ¿Quieres escuchar que esta toma es de tal valor, de tal voltaje? 120. Ya, ¿y ese 120 qué voltaje es? El valor, ¿El pico o el el RMS? valor es Porque solo tienes dos, el VRMS o el voltaje pico. ¿Cuál voltaje crees que es el que te dicen de 120? el RMS. Exacto, porque todo lo que se mida con voltímetros es VRMS. Entonces, cuando te dice el de la empresa eléctrica, mire, usted tiene aquí 120 voltios, básicamente está diciendo que el voltaje es de VRMS. Y para sacar el voltaje pico, en cambio, va a ser igual a 120 por raíz de 2. ¿Cuánto me da? ¿Alguien que me dé calculando? Alguien que me dé calculando. 169.71. 169.71 voltios. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que voy a aplicar la señal de voltaje que les entrega la empresa eléctrica. Lo que deberían ver es lo siguiente. Esta señal positiva, negativa, solo para un ciclo, ¿ya? Lo que siempre han tenido en sus casas de la empresa eléctrica ha sido 169.7 voltios y el mínimo menos 169.7 voltios. De paso tienen 60 Hz. Ya habíamos dicho que nos daba, yo creo, 16.7. Bueno, el periodo que se demora la señal, dijimos 10. Bueno, voy a ponerle así, pero esto de aquí, el periodo que se demora en un ciclo, de 16 bueno, no me acuerdo exactamente, milisegundos. Pues eso es lo que ustedes tienen en su casa. Pues el voltaje que han tenido en su casa ha sido un voltaje máximo de 169 en la parte pico positivo y menos 169 en la parte pico negativo. Y el tiempo que se demora un ciclo de eso es 16.7 milisegundos. O 1 sobre 60, ¿qué? 1 sobre 60, no creo que nos da. Pues eso les han dado, eso ha sido siempre, ¿no? 1 dividido para 60, 16.6, bueno, 16.7. ¿Por qué siempre les daban el voltaje VRMS? Porque es una forma de hacer la medición que de alguna forma representa lo mismo que
emitiría una radiación calórica, una fuente de continuo. Esa es la idea, ¿no? Obviamente, ¿por qué les dan valor RMS? Porque si es que ustedes dieran en función del tiempo, no pueden, porque la señal de voltaje cambia constantemente. Entonces nunca van a poder decir qué voltaje tiene esta señal que está variando. Lo que podrían decir es el voltaje pico es 169.7, pero el voltaje VRMS son 120, ¿no? Entonces siempre que les digan a ustedes del voltaje, va a ser el VRMS. Los 220 son VRMS, los 120 son VRMS. Pero si ustedes graficaran la señal en tiempo, al 120 deben multiplicarle por raíz de 2. Eso quiere decir que si ustedes topan esos cables, van a tener una variación de 0 a 169 y a menos 169.7 voltios, ¿no? Sí, esa sería la idea. No sé si está un poquito más claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? Sí, entonces realmente esto es lo que tienen en sus casas, ¿no? Los 169.71 voltios. Ahora, algo interesante de esto también es que a veces, o sea, desde el punto de vista práctico, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, algún rato quieren saber el voltaje de un cable y no tienen voltímetro, nunca le agarren al cable con la palma. Traten de agarrar con lo que tienen los reversos de la palma. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, están con continua, ustedes se pueden quedar pegados a un cable si el voltaje es si la corriente es muy alta, ¿no? Pero en el caso de la alterna, si ustedes le topan no con la palma, sino con la parte exterior de la mano, lo que va a hacer una señal eléctrica es atender a cerrar la mano. Ustedes van a tender a poder no quedarse electrocutados. Entonces, normalmente he visto que a veces para medir la corriente, alguien que no tiene voltímetro, he visto que le topa, pero nunca le topa con la palma. Porque en el momento que pase una corriente eléctrica por los músculos, la mano se tiende a cerrar. Y si es corriente continua, se puede quedar pegado. Pero si es corriente alterna, como ustedes ven que varía en el tiempo, es muy probable que apenas topen ustedes, la mano se cierre y se puedan desconectar, ¿no? Eso, bueno, he visto que hacen así, pero de pronto por seguridad, ¿no? Entonces sería para la parte del voltaje. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo sería si yo les pidiera, por ejemplo, calculemos ejercicio 2, ¿no? La misma historia, voltaje o, bueno, calcular el valor RMS, ¿no? Le voy a poner, ya, bueno, lo mismo, ¿no? Sería otro ejercicio. Pero calculemos de esta señal. Vamos a calcular de esta señal. Ya, intentemos calcular de esta señal. A ver cómo nos queda. Algo interesante de aquí es que yo puedo, el periodo, por ejemplo. ¿Cuánto sería el periodo en esta señal? ¿Alguien que me pueda decir? No sabe a ver cuánto sería el periodo. James Martínez, James, ¿me escuchas? Sí, profe, buenas tardes. Creí que nunca Bueno, saldría. una pregunta. ¿Cuál sería el periodo de esa señal de corriente que le vemos ahí? Sería 4. Sí, sería 4 porque la onda se repite en 4, ¿no? Es decir, de 0 a 4 tiene la parte positiva, tiene la parte negativa, y otra vez bueno, la positiva, negativa, negativa. Eso es el periodo, ¿no? El periodo equivale a 4 en este caso. Ya conocen el periodo, lo único que hay que hacer es la integración. Y yo podría hacerle por partes a la señal. Entonces podría decir, miren, esta señal, la corriente podría dividirle de la siguiente forma. Podría decir que esta señal I, la señal de corriente, en función del tiempo, va a ser igual a ¿qué? A una señal que está dividida por partes, ¿no? Si le sacamos la ecuación de eso, sería la pendiente 10 sobre 2, sería 5t, que varía entre 0 y 2, ¿no? 0 el tiempo y 2. Y el otro sería menos 10 para valores de 2 menores a t, menores a 4, ¿no? Entonces ahí estarían los límites ya de integración. No, el 5t simplemente saco la recta pendiente, ¿no? La pendiente porque no hay cruce por b, aumento el cruce por b vale 0. Quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, hasta ahí tendría la señal y yo simplemente tendría que hacerle la integral. Entonces podemos utilizar el elemento que estaba acá. Bueno, hagámosle con este, ¿no?
para hacerle la raíz al final. Ya no es B, sino que es I, el periodo y obviamente la señal. Pero aquí la señal está por partes. Entonces el periodo se mantiene. Le ponemos entre llaves aquí y le vamos a poner de esta forma, ¿no? Y bueno, le voy a hacer por partes. Esta señal ya no sirve. Y le vamos a hacer por, bueno, le vamos a tomar por, voy a tomar por parte aquí, ¿no? Sería la integral. Tiene que ir en todo el periodo, ¿no? El una va de 0 a 2, de 5t dt más, bueno, menos, ¿no? Porque la señal es, pues no, realmente es más, perdón, es más, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la señal es al cuadrado. Y, no sé si me equivoco aquí. No se olviden, es la señal al cuadrado, ¿no? X es la señal al cuadrado. De esta forma. Sí. Ven. Ya tengo la primera parte. La otra sería la integral, pero ahora sería de 2 a 4 de la señal. Estamos ahí al cuadrado igual, ¿no? En este caso es menos 10. Menos 10 al cuadrado de t. Esa sería la integral. Entonces, como ven, hay que tener bastante cuidado. No podía poner, si le ponía aquí el signo menos, estaba equivocado porque el RMS me va a dar siempre positivo, ¿no? Siempre les va a elevar al cuadrado dando la positiva como la negativa. Pero me quedaría ahí. El periodo sí es para todo. El periodo sí debería hacerle, no hacerle abajo, ¿no? El periodo nos olviden que es 4, entonces aquí les debería poner 4. Y va de 0 a 4, va de todo el periodo. De 0 a 2 vale 5t al cuadrado. No se olviden que la definición de RMS es de esto de aquí, ¿no? Voy a ponerle acá. Para que no se olviden. Así, bueno, le voy a poner así. En este caso estoy calculando el IRMS y el que va al cuadrado es lo que va aquí dentro, ¿no? Que vendría a ser el I de t al cuadrado, así sería. Entonces simplemente listo. Entonces con esto ya podrían calcular, ¿no? Resolviendo la integral. Bueno, se les dejo ahí de hacen en la casa y le vemos la próxima clase, ¿no? Este sería el famoso valor RMS. No se olviden, el valor RMS es una forma de determinar un valor de una señal senoidal o cualquier señal periódica que de alguna forma representaría lo mismo que similar a una señal continua en el sentido de la cantidad de emisión de calor que pueden generar las dos señales, ¿no? Esa sería la idea. Y simplemente es cuestión de aplicar la fórmula, ¿no? Y con eso les resolvería. Bueno, quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. No se olviden, vayan desarrollando el deber. Ya con esto ustedes ya podrían desarrollar todo el deber. Cualquier duda que tengan, igual me pueden escribir, ¿no? Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Pasa buenas noches. Y hasta luego. Que les vaya Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya bien. Dije, disculpe, ¿cuándo dijo que era el